Bueno, muy buenos días para todos. Gracias por participar de este tipo de espacios. Mi nombre es Camilo González, soy gerente comercial de Tu Tienda Contable, distribuidores de software electrónico en Colombia, especialmente Facturatec. Pero entonces buscamos, están aquí marcando, buscamos en este tipo de espacios dar un contexto acerca de la llegada de la resolución 165 de la DIAN, que es la versión 1.9 de la factura electrónica, y entender, digamos, el, el impacto que eso tiene sobre la economía en Colombia. Y para eso también este tipo de reuniones donde nos interesan muchísimo las preguntas de los participantes, o sea, que no sea una reunión donde yo simplemente hable y hable, sino que realmente sea un ejercicio donde podamos llevarnos en 40 minutos que dura la reunión, llevarnos un conocimiento, ojalá claro, práctico, y las dudas que tengamos resolverlas, y las que de pronto no podamos resolver, pues nos queden pendientes para poder resolverlas. Em, esta resolución, la 165, es la llegada del POS electrónico al país. Y hablar de POS electrónico en el país es decir que los establecimientos de comercio estén conectados con la DIAN en tiempo real. Y eso tiene una implicación tecnológica bastante grande porque, seamos claros, la gran mayoría del software POS del país o del software de venta al público de tirilla de caja es un software que muchos no están preparados para que su factura se convierta en un XML y se transmita vía internet por medio de una API a la DIAN, retorne y se entrega al contribuyente. Entonces, esas complicaciones tecnológicas son las más importantes. Digamos que conocer la norma, obviamente, pero más allá de la norma es, una vez yo entiendo la obligación de cumplir con esta disposición de la DIAN, en el caso Colombia, es eso a nivel técnico, cómo me afecta, que es el objetivo precisamente de esta reunión, y solventar como las dudas que tengamos. Para arrancar, es importante decir esta noticia, que es que el POS electrónico va a arrancar realmente en mayo del 2024. Estaba planteado para el 3 de febrero de 2024 y hay un proyecto de resolución que no está firmado, pero se va a firmar y va a quedar para mayo 2024. No solamente el POS electrónico y documentos equivalentes quedan para mayo 2024, sino las modificaciones de la resolución 165. Si todos los que estamos aquí son contadores, seguramente ya deben saber que en la resolución 165 hay modificaciones como que ya no se puede hacer una factura con 10 días antes o 10 días después, sino que tiene que ser en tiempo real, ya se tiene que modificar el medio de pago, arrancaba también el que no se hagan eh, nota crédito a un acuse de recepción. Eso tiene una manera diferente de hacerlo a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Entonces, la resolución de la DIAN tiene tres aspectos importantes: la llegada del POS electrónico, los documentos equivalentes y las modificaciones del anexo técnico de la DIAN. Todas quedaron para mayo 2024 en entrada en vigencia. Aquí lo ven en pantalla. Ese calendario queda mayo arrancando con un gran contribuyente. O sea, el 1 de mayo o el 2 de mayo realmente, arrancan a expedir POS electrónico los establecimientos de comercio que sean gran contribuyente. Hablemos de El Éxito, hablemos de D1, hablemos de Ísimo, hablemos de Ara, Dollar City, etcétera. Ese tipo de que sean Waffles, Corral, ese tipo de establecimientos deben expedir POS electrónico 1 de mayo de 2024. ¿Qué significa? Que a la fecha en Colombia estamos diciendo dos cosas. Cuando llega un establecimiento de comercio y alguien pide una factura electrónica, le tienen que dar factura electrónica. Cuando la venta supere 5 VT, que son 212.000 pesos, le tiene que hacer factura electrónica. Pero este calendario está diciendo que, independiente del monto, todas las ventas tienen que ser con POS electrónico. Y cuando tenga la palabra electrónico al final, cualquier documento, en este caso el POS, tenga un apellido que se llame POS electrónico, significa que el software debe estar en capacidad de tomar la información
que es la factura, convertirla en XML, enviarla a la DIAN dice, ok, la autoriza, debe ponerle un candado alfanumérico que se llama, en este caso CUFE, otro candado que se llama QR y la retorna. Eso debe pasar en 0.8 segundos, digamos que es una media a nivel técnica de transmisión de documentos o de información. Y cuando regresa, ahí sí se imprime la tirilla y se la entrega al contribuyente. Entonces, si vemos el proceso, ya no es que yo hago la factura y sale impresa simplemente, ese es un post análogo o un post papel, sino que yo hago la factura, se convierte en XML, viaja a la DIAN, se autoriza, CUFE, QR, retorna y ahora sí se imprime y queda guardada en servidores. Tiene dos procesos. Ese es el gran cambio de pasar de análogo papel a pasar a electrónico. Primer cambio a nivel técnico. Y lo segundo es el volumen. Antes le estábamos diciendo a un supermercado que hace, no sé, 5.000 ventas en el mes. De esas 5.000 ventas que hacen en el mes, usted tiene que hacer electrónicas las que usted le pidan. Entonces me dice el dueño del supermercado, a mí solamente me piden factura electrónica 20 personas en el mes. Listo. 20 sobre 5.000, un número muy pequeño. Luego, hace 6 meses, en junio, le dijeron al dueño del supermercado, usted tiene que hacer factura electrónica, las que le pidan y las que superen 5 VT. Entonces el dueño del supermercado nos dice, ok, las que superen 5 VT son 500 más las 20 que me piden. Sobre 5.000, que es el total, pues sigue siendo un número pequeño, un 10% sobre el total. Pero ahora este calendario es todas las ventas tienen que ser transmitidas a la DIAN. Y eso ya implica que hay muchos establecimientos de comercio en Colombia que estaban haciendo la operación por separado. Como eran pocas facturas, que es lo que quiero denotar con el ejemplo, entonces yo llegaba y tenía el supermercado y cuando alguien pedía factura electrónica, le tomaba los datos, se lo mandaba a mi contador y mi contador al final de la semana sacaba las facturas de las que me estuvieran pidiendo, porque eran pocas facturas. Ese proceso ya no se puede seguir haciendo. Porque en el anexo técnico te están diciendo, de acuerdo a este estatuto tributario, la factura tiene que entregarse en tiempo real. Y es de los principales temas que revisa la DIAN en las visitas. Ese fue precisamente las causales de cierre que tuvo Olímpica, que tuvo Éxito hace más o menos un mes. Las causales de cierre van porque no entregan la factura en tiempo real. Entonces, cuando hablamos de hacer factura en tiempo real, yo ya no puedo tener un software en el punto de venta, un software sencillito que me calcule y me abra la caja registradora y me imprima en una tirilla de caja, sino que como tiene que entregar factura electrónica de una vez, implica que yo debo evaluar si ese software que tengo en mi establecimiento lo puedo actualizar o debo reemplazarlo por uno más, digamos, que esté ajustado a la norma. Y ahí vienen los temas técnicos y la importancia de no observar este calendario de decir, ah, no, como esto lo aplazaron para mayo, yo en mayo retomo el tema del post electrónico. No, no es la sugerencia, porque en mayo los aplazamientos que da la DIAN los da para que las personas se preparen. Y precisamente la preparación va desde el punto de vista de evaluar, uno, el volumen de post que yo estoy emitiendo. Dos, si mi software lo puedo complementar o actualizar. Y tres, si lo debo reemplazar. Y este proceso, a nivel técnico, es lo que están haciendo la gran mayoría de negocios en Colombia. Y este calendario que ven en pantalla es un calendario que nos está diciendo que arrancan grandes contribuyentes en mayo, que arrancan establecimientos de comercio y clientes de renta en junio, perdón, y que arrancan todos los contribuyentes que tengan calidad de establecimiento de comercio, responsables de IVA o no responsables de IVA, en julio. ¿Sí? Ahí estamos hablando que están impactando a 1.600.000 usuarios. 1.600.000 contribuyentes de establecimientos de comercio que van a empezar a expedir factura electrónica. Esto por el lado de post electrónico, que es el impacto más grande que tiene la norma.
Luego está el calendario de documentos equivalentes. Dame un segundito. El calendario de documentos equivalentes es un calendario donde nosotros como usuarios no tenemos que hacer ningún tipo de desarrollo. A nosotros no nos cambia la vida para nada en lo que tiene que ver en documento equivalente. ¿A quién le cambia el proceso técnico en documentos equivalentes o con la llegada del documento equivalente? A los que son a las empresas de servicios públicos, por ejemplo, a EPM, a ETB, a Encali, por hablar de Bogotá, Medellín y Cali, a los de transporte de pasajeros terrestre, a los de transporte aéreo, a Avianca, a la LAN. A Avianca conocemos el caso de lo que está haciendo en este momento para actualizar su software, para que cuando compremos un tiquete aéreo, hablo del caso de Avianca, que es el que conozco, la gente compre, pero cuando compre, no le llegue simplemente el pasabordo y el recibo, un PDF al mail, sino que llegue el pasabordo y llegue el XML o la factura electrónica timbrada por la DIAN. Los peajes, los cines, juegos de azar, todo ese tipo de entidades, ellos en su software sí tienen que modificarlo o actualizarlo para que pueda expedir un documento electrónico. Pero nosotros como usuarios seguimos recibiendo un correo electrónico de este tipo de entidades con la factura electrónica, simple y llanamente. Y si no nos interesa el costo deducible, pues nos siguen entregando el papelito. Lo que pasa es que el papelito va a decir, obviamente, consumidor final o cuantías menores en la identificación del usuario, porque no nos interesa el, el, el descuento de esta factura. Allí hay como dos personas tratando de grabar la reunión. La reunión la están grabando en este momento, entonces no hay necesidad porque la están grabando. Al final nosotros nos dejan por favor los correos electrónicos y les enviamos la grabación o las memorias pues, de la reunión. Entonces, reitero, los tres grandes cambios, ya los vamos a detallar, de esta resolución 165 es la llegada de el POS electrónico, los documentos equivalentes electrónicos y las modificaciones de anexo técnico que se llama la versión 1.9 de la factura electrónica. Si yo quiero mirar el contexto o quiero, digamos, tener claro qué está haciendo la DIAN, voy a poner aquí un momentico saquemos un Excel nuevo. Ok, entonces, el ecosistema de la DIAN está compuesto por unos ingresos y está compuesto por unas compras, un libro de ventas y compras. Eso es lo que tiene la DIAN actualmente. Y a nivel mundial es lo que arma cualquier tipo de estado. Un libro de ventas y compras electrónico, que quiere decir ventas y compras conectadas con el gobierno, básicamente. Y esto es lo que se conoce como la integración entre el famoso los B2B y los B2C, que son los business to business o los business to consumer, que es básicamente cuando yo como empresa le puedo vender a otra empresa o venderle a una persona. Es un tema de integración. Entonces, en ventas que tiene Colombia a nivel electrónico ya es desarrollado. Tiene factura electrónica. Voy a poner aquí la normatividad de cada uno de ellos. Factura electrónica, esto está con resolución 165, versión 1.9. Tiene post electrónico, que es el que está saliendo ahora en mayo, que esto es resolución 165, versión 1.0. Esto por el lado de los ingresos de una empresa o de una persona. ¿De qué dependerá que haga factura o post? Dependerá si es establecimiento de venta al público o es una empresa que no es de venta al público. Eso es todo lo que le va a cambiar. ¿Qué son las compras electrónicas? La primera compra o el primer costo es la nómina electrónica, que esto es resolución 13 de la DIAN. Luego está el documento soporte, que esto es resolución 167.
Luego está los acuses de factura, que son las compras que hago con factura. El documento soporta las compras que hago sin factura y el acuse, las compras que hago con factura, simplemente. Resolución 85 de la DIAN, y aquí llegaron los documentos equivalentes. Y esto es resolución 165. Entonces, lo nuevo que tiene el país en este momento van a ser estos dos temas, porque el resto ya estaban, ¿sí? O sea, Colombia ya sabe de factura electrónica, ya sabe de nómina electrónica, ya sabe de documento soporte, ya sabe de acuses. O sea, manejaba 4 documentos electrónicos y ahora van a ser 6, porque llegó POS electrónico, que es un documento de ventas que impacta establecimientos de comercio, y llegó documentos equivalentes. Y poco a poco se va cerrando el círculo para que más adelante, todavía le falta, próximamente, lo voy a dejar aquí claro para efectos de la grabación, que Colombia hable de contabilidad electrónica. Esto será ya seguramente el otro año. El reto de POS electrónico no va a ser fácil, inclusive ya lo han corrido 3 meses. Inventarios, adendas, importaciones, exportaciones, eh, en fin. Por ejemplo, México tiene 16 documentos electrónicos, nosotros tenemos 6 a la fecha, pero México nos tiene 17 años haciendo documentos electrónicos. Entonces, doy estas cifras para eh, transmitir que Colombia lleva un 15% de desarrollo de su ecosistema electrónico. Lo ha hecho muy bien, pero apenas lleva 3 años y medio hablando de documentos electrónicos, y en 3 años y medio ha avanzado un montón. ¿Cómo está Colombia en cifras de documentos electrónicos? Hoy está con 1.088.000 contribuyentes haciendo documentos electrónicos. Esa es la cifra, digamos, actual hasta el diciembre del año pasado. Y la DIAN busca tener aproximadamente 7,5 millones de contribuyentes. 7,5 millones es una cifra que me llamó mucho la atención hace poco más de una semana, que hubo un comité de la DIAN de cuánto era la expectativa de crecimiento, y buscaban tener 7,5 millones de contribuyentes al 2028. ¿De dónde van a salir esos 7,5 millones? Entonces, bueno, la masificación de la DIAN se da en 3 escalones, digamos: empresas, establecimientos de comercio y independientes, digamos. Hay que hacer hincapié en que Colombia es el país de Latinoamérica con mayor cantidad de independientes. Por eso los independientes van a ser un foco muy fuerte de este tema de documentos electrónicos. No ahora, pero el año que viene seguramente estaremos hablando mucho de independientes. Entonces, bueno, empresas. Las empresas en Colombia ya tienen factura electrónica, ¿sí? Difícilmente una empresa no tiene factura electrónica, una persona jurídica SaaS. Pero donde está arrancando la parte fuerte es aquí en establecimientos de comercio. Vamos a dejar a los independientes como un próximo año, pero este establecimientos de comercio está impactando a un poco más de 1.600.000 contribuyentes, que pueden ser persona natural o persona jurídica, tienen que empezar a hacer POS electrónico, ¿no? Y esto es un tema que es, insisto, bastante grande a nivel tecnológico. Vamos a hablar entonces de cómo quedó ese anexo técnico para que todos lo conozcamos. Esta parte de ecosistema electrónico es, pues, simplemente lo que estamos hablando. No vamos a hablar de la importancia de la factura electrónica, porque eso creo que ya está muy recorrido. Simplemente es tener clara la normativa, que es la que estamos hablando aquí, la normativa 42, que es la que tiene que ver con factura electrónica, la 12, que es la que tiene, la 42, la 12 y la 1092 han venido regulando la factura POS en Colombia. La última resolución, que es la 1092, nos hablaba del famoso tema de la 5VT. ¿Cuál es la importancia? Y que quiero que se la lleven desde esta charla como un tema relevante. Las 5VT desaparecen
con la resolución 165 que arranca en mayo. A partir de ese momento, en mayo, todos los tickets de POS tienen que ser validados por la DIAN. Ojo allí, porque si usted es un contador que le lleva la contabilidad a una gasolinera, esa gasolinera puede que diga que hacía 10.000 ventas en el mes, 120.000 ventas en el año, ventas, tickets, no millones, sino tickets, sino cantidad de transacciones. Y de esas 120.000 transacciones, puede que hoy hiciera nada más 2.000 facturas electrónicas de 120.000. Nada. Pero aquí están diciéndole que las 120.000 tienen que ser electrónicas. Y eso ya tiene que llevar a que él mire qué software tiene la gasolinera, primero, qué tanto volumen está emitiendo, si el software que tiene lo puede actualizar o si el software que tiene lo debe reemplazar. Y para eso son los 3 meses que están dando de Gabel en la DIAN, para que usted se prepare para poder cumplir con la norma. Y esa es la razón más importante. No es complejo, no es tan difícil, ¿no? Hay varias formas de facturar. Hay facturación, factura por factura o facturación en bloque. Cuando yo hago facturación en bloque, cuando son temas de un volumen muy alto, pensemos en una empresa de servicios públicos, pensemos en que es un tiraje, digamos que cada mes tiene que tirar, no sé, 1,5 millones de facturas a sus clientes. Pues ese tipo de empresas hacen facturación en bloque. Diferente, digamos, a una empresa que hace una factura por factura todos los días. Hay diferentes formas de hacerlo a nivel técnico. ¿Cuáles son los sujetos obligados a facturar? Y esto es, siempre lo recalcamos porque pareciera que fuera algo nuevo y esto está desde el 2020 en la resolución 42, los obligados a facturar. Las personas jurídicas ya hacen factura electrónica. Los responsables de IVA hacen factura electrónica. Los responsables del impuesto al consumo. Aquí hay un grupo muy grande que apenas se está enterando que tiene que empezar a hacer factura electrónica. Porque nos quedamos en la mente que solamente hacía factura electrónica los grandes, digamos. Y ahora tenemos que ser claros que todos facturamos electrónicamente. Unos con IVA, porque son responsables de IVA, y otros sin IVA. Pero al final del camino, la norma es que todos facturemos. Esto lo reitero porque en muchos países se ancló por muchos años la idea de que solamente factura el grandote, digamos anteriormente el régimen común, y el régimen simplificado, estoy hablando de como se decía antes, 2016, hacia una cuenta de cobro, un recibo de caja, etc. La, la normativa electrónica o de la DIAN actual es todos facturamos, solo que unos con IVA y otros sin IVA, pero al final todos facturamos. Porque si yo no facturo, soy un no responsable de IVA y hago una cuenta de cobro, ¿lo puedo hacer? Claro que lo puedo hacer. Pero ¿a qué obliga a la persona que me contrata? A que me haga un documento de soporte. Entonces, finalmente, ¿quién facturó por mí? La otra empresa. Pero al final, ¿quién debería facturar realmente? Pues yo. Si yo soy un plomero y arreglo una chapa eh, en una empresa, entonces yo termino de instalar mi chapa y le digo, listo, ¿cuánto es? No sé, 300.000 pesos. Entonces me dice la persona en la empresa, ok, páseme su RUT y su cuenta para yo pagarle y tengo que hacer un documento de soporte para que me lo pueda llevar al gasto ese pago. Entonces obliga a que la empresa te haga hacerle facturar por él, cuando la idea es que en este caso el señor que presta el servicio sea el profesional que tenga la capacidad de entregar una factura. ¿Quién más está obligado a facturar? Las personas naturales con ingreso superior a 3.500 VT, que eso en plata es como una persona que se gane más de 12,5 millones al mes, que es un límite muy alto, que es el límite que luego lo van a bajar para buscar llevar a más personas a la obligación de facturar. Ese límite debería estar más o menos en unas 1.000 VT, por ejemplo. Los contribuyentes inscritos al régimen simple de tributación, todos obligados a facturar, y todos los comerciantes, importadores, tipógrafos y litógrafos. Desde el 2020 ya está tipificado en la norma que todos los comerciantes, en este caso de venta al público POS, tienen la obligación de hacer factura electrónica. Bueno, aquí está obviamente todo el tema de nómina, que no lo vamos a nombrar porque no viene al caso. Esta presentación se las envío a los correos electrónicos ahora más tarde cuando terminemos, los documentos de soporte, el buzón tributario. Y yo doy estas cifras y estos datos simplemente para trasladarles a ustedes
lo que pasa en el mundo. En el mundo, yo pues trabajo con unos comités en otras partes de otros países y, por ejemplo, veo a Arabia Saudita implementando factura electrónica, veo a Malasia, está la gente de Panamá, está Costa Rica, pero para resumir, digamos, todo el espectro, el mundo tiene 196 países y hay 77 que ya han instalado esquemas de facturación electrónica y están entrando más o menos unos 11 nuevos. Entonces, al final, en 2, 3, 4 años, todo el planeta va a estar con facturación electrónica, que significa que sus vendedores y compradores, sus adquirientes y compradores, van a estar conectados en tiempo real con las entidades estatales. Y las entidades estatales todas se conectan en el mundo. Porque el formato XML hace parte de algo que se llama el VL 2.1, el Universal Business Language, lenguaje universal de negocios, que está expresado en XMLs. Y cada país que dice voy a montar factura electrónica lo hace en formato de XML para que todos terminemos hablando en ese tipo de formato. Entonces, al final, en esta globalización, lo que termina pasando en 4 o 5 años es que los países empiezan a, a compartir una información de manera mucho más estrecha, punto uno, y dos, que el efectivo como elemento de intercambio comercial se va llevando a la mínima expresión. Porque el papel moneda, el efectivo, es un método de intercambio comercial que es costoso para una economía. A Colombia le cuesta el 2% del Producto Interno Bruto el mantenimiento del papel moneda en el Banco de la República, la seguridad, la ORINCS, toda esa gestión le cuesta un 2% del Producto Interno Bruto la generación de papel moneda o el metálico, que es la forma como se le denomina, y se transforma por medios que tengan trazabilidad. El papel moneda no tiene trazabilidad. Obviamente no va a desaparecer, no creería yo, pero sí va a llevarse a condiciones, digamos, a números muy, muy bajitos. Ejemplo, hoy en un supermercado, hace 5 años las ventas podían ser, no sé, 1.000 millones de pesos en el mes, y de los 1.000 millones eran 700 millones en efectivo y 300 en pasarelas de pago. Hoy el tema está casi que inverso. Están 600 en pasarelas y 400 en efectivo, pero todavía le falta. Colombia debería estar hablando más o menos un 10, 15% de manejo efectivo y un 85% de digital, que es más o menos el estándar que ya están manejando algunos países en el mundo. 85% de métodos digitales, PSE, NX, pasarelas, etcétera, y 15% en efectivo. Reitero aquí los cambios que hubo en la resolución 165, que es anexo técnico 1.9, y paso a leer las preguntas que tengamos. Principales cambios, bueno, hay que hablar de algo, eh, y también los expreso de una vez, con el tema del POS, que siempre genera confusión, que es, ¿yo debo hacer factura o debo hacer POS? ¿Y por qué ahora el POS es deducible y por qué pues ahora ya no? Entonces, una factura de POS, ¿qué tiene? Tiene los datos del adquiriente, que esto es el mail, el nombre y el NID. Tiene los datos del ítem, los impuestos y el total. Esto es lo que tiene una factura de venta tradicional. Y la factura POS normalmente tiene solamente esta parte, porque aquí no identifica qué fue lo que compró. Si yo voy ahora al Éxito y me compro una Coca-Cola, simplemente dice una Coca-Cola y aquí tiene que decir consumidor final, o debe decir cuantías menores, o algunos ponen el 12 veces 2. Cualquiera de las tres le está diciendo al software, el consumidor no se quiso identificar, o no quiso, o no pudo, cualquiera de las razones, y yo solamente cumplo con mi obligación, que es la de facturar el ítem, los impuestos y total. Entonces, ¿una factura de POS electrónico es deducible? La respuesta es sí, siempre y cuando usted le ponga estos datos a esa factura de POS.
Si esa factura de POS electrónico tiene esos datos, claro que es deducible. Lo que pasa es que tradicionalmente nos quedamos con la idea de que las facturas de POS eran de cuantías menores, o sea, no identificaban quién era el comprador y por ende es un costo no deducible. Pero una factura de POS electrónico, ¿es un costo deducible? Claro que sí, si usted le pone los datos del adquiriente. Y allí esa factura es deducible. No, no tiene ninguna complicación. Voy a leer las preguntas que tengamos y eh, reitero que por medio del mail enviamos estos cambios que tuvo la versión 1.9 en la parte técnica, el tema de los 10 días, el cambio de método de pago y enviamos el resumen del ecosistema electrónico de la DIAN. Entonces, empecemos. Yo miro las preguntas que tengamos aquí. Bueno, pues más que todo son los correos electrónicos. Eh, bueno, Ivonne, gracias, Cristóbal, gracias, saludos. Preguntas que tengan, por favor. Yo les voy a decir una pregunta interesante. Si yo soy el dueño, no sé, de un almacén de ropa y llego y le digo que a ese dueño de establecimiento que tiene que hacer todas las ventas eh, con POS electrónico, esa es la norma. Él me va a decir, bueno, pero es que yo actualmente las ventas de efectivo no se las cuento a la DIAN, no sé, y solamente le cuento las ventas que hago con PSE o con X. Y eso es así, digamos que usted lo puede seguir haciendo siempre y cuando no lo visiten. Pero ese es el riesgo grande que usted asume y maneja y ya es un tema pues que cada negocio lo puede, digamos, eh, eh, considerar. Hay formas de que en el software uno pueda manejar una resolución interna o darle algún tipo de manejo, pues ya habría que observarlo, hay manejos de remisiones, etcétera, pero la norma es básicamente que usted tiene que expedir todas sus facturas de POS de forma electrónica, que es transmitirlas a la DIAN. Y ese es el mayor riesgo que tiene un establecimiento, pues que en caso de una visita la sanción sería bastante grande. ¿Cómo es la forma de auditar en Chile, en Brasil y en México? Y va a ser la de Colombia. La auditoría es a los grandes una sanción directa. Y yo, si soy un funcionario de la DIAN, no voy a visitar, digamos, una bicicletería que emite post que no lo está haciendo. Primero me voy a buscar al éxito, y fue lo que hicieron, y a ellos doy el ejemplo. Hay una sanción directa. Pero a los pymes o a los chiquitos los dejo acumular. Y Colombia es un país que tiene un 5% de empresa mediana grande y el 95% son pequeños. Entonces, ojo los pequeños, porque si dicen, yo no arranco con POS ahora, sino que simplemente yo como que me espero acá hasta que la DIAN me toque la puerta, lo puede hacer, pero cuando la DIAN le toque la puerta, la factura, en este caso, se la pasa acumulada, desde cuando inició la norma, y la tocada de puerta puede ser en 2026, porque en México la norma arrancó en 2014 para POS. México arrancó con factura electrónica en 2010, pero para POS arrancó en 2014 y las sanciones llegaron en 2016. Entonces, hubo 2 años en los que México fue el líder de este tema con Chile. Los negocios, no, ¿será que es verdad? Como que me hago loco, voy a esperar qué pasa. Y allí, y a los 2 años, tuvieron sanciones pues, bastante fuertes, eh, porque obviamente ya eran acumuladas. Ivonne, respecto a envío de factura electrónica, ¿desde cuándo debe ser el mismo día? Desde el 1 de mayo. Cuando arranque el 1 de mayo, Ivonne, es una muy buena pregunta, entra en vigencia la resolución 165 con su anexo técnico, perdón, que nos indica que de acuerdo a estatuto tributario, la factura se emite el mismo día que se da el intercambio comercial. Ya nada de eso de déjeme los datos, se la envío mañana o por la noche o el viernes o al final de la semana. Esa es una mala práctica y es lo que más quiero que se lleve en esta charla. Esa es una mala práctica. No, no, ya no funciona de esa manera. Eso me visita la DIAN y es inmediatamente sanción o cierre. Creo que es sanción si una persona que aprende la primera vez que lo está haciendo. Tengo, bueno, no entendí la pregunta de Karen. A ver, cuando en el comercio se maneja ingreso de terceros como propinas, ¿cómo se maneja en el POS? El,
el software tiene dentro de su apartado de anexo técnico, tiene un campo para propinas. Inclusive hoy en la plataforma, en el caso de nosotros de Facturatec, está la parte de propinas, que son cargos o descuentos, cualquiera que sea el caso. Descuento puede ser una bolsa, por ejemplo. Rodrigo, tengo venta de tintos, no soy facturador, mis ingresos no superan 3.500 VTs, debo tener post electrónico. Si tu negocio de tintos, y es una buena pregunta, si el negocio de comercio de venta al público tiene su RUT, tiene cámara de comercio y tiene resolución de POS, debe empezar con POS electrónico. Si es un negocio que es supremamente informal, es una, va a decir cualquier cosa y con el mejor, con respeto, un señor que vende arepas en la esquina, el señor no tiene RUT, no tiene cámara de comercio, no tiene POS, él digamos que todavía no entraría en este proceso. ¿Cuándo va a entrar el señor de las arepas en este proceso? Cuando ya crezca y ya tenga su RUT, su cámara de comercio y su POS y tenga su local, allí él tiene que empezar con POS electrónico. Pero mientras sea una tienda supremamente informal o un negocio, digamos, de economía sencillo, no aplica obviamente dentro de este esquema. Tiene que estar, digamos, formalizado por lo menos con su resolución de POS. Y allí no tiene que ver que sea persona natural o jurídica. Si tiene resolución de POS, ya arranca con la obligación. Es, Esperanza, hola, ¿cómo vas? Una pregunta frecuente, si pueden resumir en una sola factura las ventas del día. No, Esperanza. Eh, fa- Compra por compra. Y en el momento que se hizo una Coca-Cola, un pan, cada uno con su factura independiente, no un resumen. Por norma, ¿no? Por norma. Obviamente, si yo quisiera agrupar en el día varias ventas, lo puede hacer, pero insisto, en el momento que ustedes lo visiten, se van a dar cuenta. Las facturas de post, por ejemplo, esta es una factura de post, la poner más cerca, una factura de post, hoy no tiene un QFE y un QR. Un QR es un código, un Quick Response, un código de respuesta rápida, QR es Quick Response, y un CUFE, que es un candado alfanumérico. Hoy simplemente tienen una impresión y ya. Estas facturas de POS van a tener un CUFE y un QR, que significa que es un documento que ya fue validado por la DIAN. Entonces, yo podría expedir tickets sin esto, pero si lo encuentra otra persona y ve el negocio y ve que no tiene CUFE y QR, cualquier persona se va a dar cuenta que este negocio es de POS y no está cumpliendo con la obligación. Entonces es un riesgo grande porque sus ventas van a estar rodando por la calle y cualquiera que lo vea a una factura que no tenga CUFE ni QR, pues ya uno sabe que es una factura que no está cumpliendo con esta obligación. Cristóbal, muchos saludos. El post electrónico lleva un componente obligatorio que es el hardware e internet dedicado, pero no es obligatorio, Cristóbal. Mm, Usted perfectamente podría en una tablet o en un portátil o hasta en un celular hacer post electrónico. ¿Qué sí tendría que tener para sus clientes? Una impresora térmica para imprimir esos recibos. En una impresora térmica hablamos de un costo de, no sé, 180.000 pesos. Creo que está una impresora térmica de 65 milímetros, que es la de papel pues, químico. Que es mejor tener internet dedicado, es que por eso te digo que la evaluación hay que hacerla de acuerdo al volumen de facturas que emita el negocio, al tipo de software para poder evaluar, de acuerdo al volumen de facturas, al tipo de software, si se debe colocar un internet dedicado por el volumen de transacciones o si se debe cambiar el software que tiene actualmente. Esa evaluación hay que hacerla. Si es una tienda de ropa que vende en el mes, no sé, 100 prendas, perfectamente con una tablet y un internet de 10 megas y una impresora sencillita, tiene para cumplir con todo. Pero es un supermercado que hace 10.000 ventas en el mes. Él sí le toca tener un internet que sea dedicado. Lo bueno es que cuando instala esto, se ahorra lo que tenía antes. Pues como antes tenía software de cliente-servidor y los software de cliente-servidor exigen una red física instalada, que es mucho más costosa, ya no tiene que tener esa red porque cuando tiene internet dedicado, pues información no está en su servidor allí físicamente en el supermercado, sino que está en un servidor en Amazon, en Silicon Valley, en California. Entonces, esa evaluación o este tiempo que tenemos del 31 de enero al 1 de mayo, no es para uno relajarse, es para que cada establecimiento de comercio pueda hacer esa evaluación de acuerdo al internet,
al hardware o los equipos que está utilizando, al tipo de software, y con eso evalúa si tiene que actualizar, si tiene que complementar o si debe reemplazar. Y esos son los tres caminos para que uno no vaya a quedar, digamos, expuesto a no dormir tranquilo porque está el tipo de la DIAN 8 de la mañana el lunes en el negocio cuando yo llego. Tema allí con la DIAN y el alcance de auditoría. Recuerden que la DIAN está contratando eh, más de 8.000 funcionarios nuevos solamente para auditoría y esas convocatorias ya arrancaron el año pasado. Entonces, el alcance de auditoría de la DIAN es mucho más grande. Es que cuando hablamos de ecosistema electrónico y de todos estos procesos, es entender que el país está viviendo el proceso de formalización más grande en su historia. Y es un proceso que paradójicamente para ser el país más informal de Latinoamérica, que es Colombia, fuimos la última economía grande en entrar en este proceso, cuando debimos ser los primeros, porque lo que precisamente trabaja un ecosistema electrónico es disminuir la informalidad para aumentar el aparato productivo del país, para mejorar la calidad del empleo, para mejorar obviamente el recaudo tributario, para mejorar la productividad de un país. Es que un país que tiene empresas que tiene el 95% de su tejido empresarial en empresas que no son formalizadas, que son débiles, que arrancan y al año las cierran. Es un país que es muy débil en contratación, en empleo, en evasión, en corrupción, en fin. Ese tipo de desviaciones son las que corrigen los ecosistemas electrónicos. Iraima, porfa, necesito aclarar si una persona natural, comerciante, no responsable de IVA, con ingresos de 3.500 VT, debe facturar electrónicamente o post electrónico. Sí, todo es que tú eso lo encuentras en tu resolución 165 de la DIAN o en la 42, que es la de factura electrónica, y te vas a la página 14, que tiene los obligados a facturar electrónicamente, y te vas al último punto, ahí están todos los comerciantes, los contadores, qué pena con el gremio contable, se han venido confundiendo con el tema de 3.500 VT. El tema de la persona natural independiente, 3.500 VT, es si yo hago una actividad independiente. Si yo soy un médico, un ingeniero, un contador, un plomero, un cerrajero, esa actividad es la que yo debo superar 3.500 VT para estar obligado a facturar electrónicamente. Pero en esta resolución, si yo soy persona natural y tengo un negocio de venta al público post, arranco con la obligación de facturar. Y lo voy a mostrar aquí para que lo vean nuevamente. Perdón, perdón, aquí. En la parte de arriba está el calendario de post electrónico. Entonces aquí arrancamos. 1 de mayo de 2024. ¿Quiénes arrancan a hacer post electrónico? Los grandes contribuyentes que deseen establecimiento post. Insisto, Éxito, de Uno, Aras, Dollar City, Crepes and Waffles, todos esos, los grandes. El 1 de junio, los establecimientos de venta al público que sean declarantes de renta y que no sean fueran contribuyentes, porque ya arrancaron, declarantes de renta. Y el 1 de julio, sujetos que no tengan ninguna de las calidades mencionadas, es decir, todos, todos los que tengan un establecimiento de comercio en Colombia, 1 de julio de 2024, arrancan a hacer post electrónico. Ana Pineda, Camilo, te pregunto, si se tiene un parqueadero y tiene cámara de comercio y registrado el establecimiento, pero no supera la VT para facturar electrónicamente, si tú tienes un parqueadero con cámara de comercio y el parqueadero entrega un ticket post, ese parqueadero tendrá que empezar a entregar post electrónico. ¿Cuándo? En julio 2024. Natalia, buenos días. Facturatec tiene ya habilitado el post electrónico en la plataforma. Natalia, para post electrónico, Facturatec tiene eh, una plataforma que se llama Link, que es diferente a la plataforma de Facturatec, porque la plataforma de Facturatec está hecha eh, para empresas o para personas jurídicas de servicio, para una agencia de seguros, un médico.
etcétera. Para establecimientos de comercio POS tenemos una plataforma diferente. Eh, venga, hasta aprovecho y les presento los planes que se tienen allí como para que los conozcan. Pero como les digo, antes de uno evaluar comprar un software, lo primero sería conocer el volumen, conocer qué software tiene y recibir una asesoría. Esa es como la manera nuestra de proceder para poder decirle si el software que tiene lo puede actualizar, que sería lo ideal, o si lo debe reemplazar. ¿Por qué digo lo ideal? Porque todos tenemos ya una curva de aprendizaje con el software que tenemos en nuestras empresas o en nuestros locales. Y nadie va a querer cambiar el software. Eso es natural, eso es lógico del ser humano porque ya conocemos algo que nos funciona y pues no queremos cambiarnos a algo desconocido. Normal. Sin embargo, como esto es una ley, yo sí debo saber si lo que tengo actualmente, el software que tengo en mi negocio, lo puedo actualizar o en definitiva, sí me toca mirar si lo puedo reemplazar. E inclusive por eso es bueno este tiempo para que pueda instalarlo pues con tiempo y sin premura. Entonces, este plan que está enfocado en post electrónico o en el segmento de post, tiene módulos de documentos electrónicos, tiene inventarios, tiene interfase contable, tiene sucursales, bodegas, cartera, bueno, todo lo que requiere un software de venta al público y tiene varios planes. ¿De qué dependen los planes? Del volumen de documentos electrónicos o de las ventas que realices. Ventas en cuanto a número de ventas, no cantidad de millones, ¿sí? Entonces, muchos negocios en Colombia, eh, digamos que hacen menos de 5.000 ventas en el año. Por ejemplo, un negocio de llantas que estuve el día de ayer, y ese negocio de llantas dice, yo con este plan básico estoy perfecto. Yo le digo, bueno, es que ese plan básico vale 790.000 el año o vale 70.000 mensuales. Y eso fue todo. Eso fue todo. Fue un plan donde tenía todo lo que él necesitaba de post electrónico. Pero si este negocio de llantas fue muy fácil porque no tenía software post. Entonces, si no tiene, pues es fácil instalarlo. Pero cuando ya tienen, nosotros les validamos primero si el software que tienen, pues si cumple o no cumple. Y si no cumple, ya sí les sugerimos pues que tenga alguna opción. Eso es como la parte de consultoría. Los que ya han trabajado con Facturatec, creo que ya, pues digamos, conocen la oferta nuestra, que somos líderes en Colombia, que somos, digamos, referentes manejamos más de 185.000 clientes. Y digo los clientes porque pues manejar 185.000 ya denota que nuestra oferta pues es de mucha calidad, tiene mucho servicio, acompañamiento, etc, etc, etc. eh, para que un usuario no le pierda el temor a este tipo de procesos. El acompañamiento es clave, que a mí no me vendan y me dejen botado, eso es clave, que a mí me vendan y me acompañen de principio a fin, me expliquen, cuando yo llame me atiendan, por eso tenemos una red de distribuidores pues la más grande del país, para que tengamos un acompañamiento muy cercano y eso es lo que nos ha llevado a ser un referente en este proceso pues en América Latina. Leo preguntas que tengamos, por favor. Clara Buitrago, buenos días. ¿Podría indicarme si se debe emitir una factura post electrónica o si es posible emitir todas las facturas electrónicas? No te entendí la pregunta, Clara. Si quieres, ven, yo te abro el micrófono y nos la dices, por favor. Ahí ya puedes abrir el micrófono si puedes. Hola, Hola, buenos días. buen día. Sí, lo que yo quiero saber es, según lo que, pues no tengo mucha experiencia, pero según lo que puedo ver es que hay que emitir, hay que tener como un formato de una factura post electrónica, ¿sí? Sí, sí, ¿Sí? Bueno, sí, sí, entonces, dale. listo. Entonces, lo que yo quiero saber es que si no se hace una factura post electrónica, se puede realizar simplemente todas las facturas que salgan en el sistema post, realizarlas como facturas electrónicas, como se vienen realizando. Claro, es que, fíjate, la DIAN te da, digamos que a nivel técnico tú tienes dos anexos técnicos, el de factura y el de POS. Ajá. La factura de POS electrónico es realmente, y perdón si esto es enredado, pero debo explicarlo así.
La factura de POS electrónico es una factura, es una factura electrónica en sí, solo que se imprime en el formato de POS, pero es la misma factura, no cambia nada. Entonces, si tú ya tienes factura electrónica y se la haces a todas tus ventas, ya estás cumpliendo con la obligación. ¿Qué pasaba antes? Que tú estabas haciendo factura electrónica, lo que decía la norma, por encima de 5 VT y menos de 5 VT Sí, hacías post análogo, post papel. Lo que te está diciendo sí. ahora es que todas, independiente del monto, son transmitidas a la DIAN. Entonces, lo único que debes cambiar, o sea, ya venías haciendo las facturas por encima de 5 VT electrónicas, ahora te dicen todas electrónicas. Ya nada más, no importa el monto, todas son electrónicas, nada más. Es el único cambio en tu caso. Ah, ok. Listo. Muchísimas Sí. gracias. Por ejemplo, y qué pena, ¿tú qué software tienes? Solamente por saber, no importa, el que sea. Comercia. Entonces, Comercia. Entonces, tú hablas con la gente de Comercia y le dices, y seguramente ellos ya saben, recuerden que a mí a partir de mayo, quítenme ese tema de las 5 VT, porque internamente Comercia habrá desarrollado una regla para que cuando ellos vean que el monto de la venta era mayor a 212.000 pesos, lo mandaba a usar Sí. la resolución de FE, de factura electrónica, y cuando era menor a 5 VT, la mandaba, tomaba el consecutivo de post análogo de papel, que es otra resolución. Ah, ok. Entonces, Listo ya. tu software estaba, y tu caso me sirve para este ejemplo, tu software y la mayoría de software del país estaba saltando entre dos resoluciones, entre la de papel POS y entre la electrónica de Sí. la DIAN. Ahora, ¿qué te está diciendo esta Ujú. norma? Solamente úseme esta, la de electrónica de la DIAN para todas las ventas, una sola. Eso es todo. Ah, ok. O sea que simplemente es como, sí, lo que usted me dice, como parametrizar y dejar, no, y unificar como la resolución para que Exacto. todas queden como electrónicas. Exactamente. Entonces hablas con la gente de Ujú. comercia y le dices que, pues primero te quiten la regla, y pues, seguramente ellos ya deben estar enterados de estos temas, pero eso es lo que va a pasar, que únicamente vas a manejar una sola resolución de la DIAN. Punto. Ah, ok. Listo. Muchísimas No, gracias. dale con gusto. Liliana Lozano. Si el establecimiento no quiere acogerse a POS y sigue facturando todas sus ventas por factura electrónica, lo puede hacer, claro. Puede elegir en cualquiera de los dos. Eh, lo puede hacer. Solo que en el anexo técnico de POS electrónico hay unos campos que no están en el de factura. Nada más debe tener en cuenta que lo puede hacer en factura electrónica, pero debe capturar esa información. ¿Qué campos o qué información es diferente? Apertura de caja, cierre de caja, nombre del cajero. Son como tres, cuatro datos puntuales del tema POS, que si yo no los voy a hacer con el modelo de POS a nivel técnico, lo puedo hacer con el de factura en unos campos que se llaman Order Reference, que están hechos para eso, que son los campos donde yo pongo esa información adicional, pero sí lo puede hacer. Esta respuesta es un poquitico técnica y es como más de proveedor tecnológico esa respuesta, pero internamente, y les comento, los proveedores tecnológicos del país están utilizando el modelo de factura electrónica para expedir post electrónico. ¿El usuario va a ver una tirilla de post? Sí, va a haber una tirilla de post, pero eso realmente por detrás está usando un anexo técnico de factura, porque post y factura es lo mismo, solamente que lo están homologando, lo están integrando. Y la segunda pregunta, por favor, aclara sobre la eliminación de la regla de los 10 días posteriores a la elaboración. Ok, entonces fíjate, eso fue en la resolución 12 del 2021 que era complemento de la resolución 42 que la DIAN generó en su anexo una norma que decía que yo podía hacer una factura electrónica 10 días después o 10 días antes. En esta resolución 165 nos están reiterando, las facturas tienen que hacerse el mismo día. No que es que yo quiero hacer, hoy es, no sé, 31 de enero y quiero hacer una factura del 25 de enero. Hoy te deja hacerla el anexo técnico. A partir del 1 de mayo ya el sistema no te va a dejar. Tiene que ser solamente el mismo día. A eso me refiero, que el anexo técnico lo van a modificar y eso hace que los software todos se modifiquen para que cumplan estas reglas pues, que son de la DIAN, que son los que nos dicen las condiciones del sistema. A eso me refiero. Ese cambio, digamos, que podría parecer pequeño, impacta mucho software. eh, primero de mayo, Esperanza, porque recuerda que está aquí me está escribiendo Esperanza, lo que 1 de febrero, pero es 1 de mayo.
porque recuerden todos que tenemos un proyecto de resolución en este momento y ese proyecto va a hacer que esta resolución 165 arranque 1 de mayo. Entonces, lo dije al principio y lo reitero ahora. En los cambios de anexo técnico, ese tema de los 10 días, los documentos equivalentes electrónicos y el post electrónico, que es el cambio más grande, arrancarían 1 de mayo. ¿Cuándo se confirma? Una vez firmado el proyecto, pero va a quedar firmado y lo digo aquí en vivo. 1 de mayo va a arrancar el post electrónico en Colombia, los documentos equivalentes y la versión 1.9 de factura electrónica. Lo que estoy reiterando es que no pensemos voy a quedarme en los laureles estos 3 meses, sino no, voy a mirar mi software y voy a mirar los cambios, porque si el 1 de mayo ya no va a dar más prórrogas la DIAN, ya el 1 de mayo arrancamos porque ya dio esta prórroga, y el 1 de mayo usted este tiempo no lo aprovechó, simplemente no va a estar preparado para, para lo que implica eso en el negocio. ¿Por qué digo que los 10 días es importante? Porque hemos hecho una evaluación de muchos software en diferentes partes del país y muchos software post del país está puesto físicamente en el establecimiento y cuando alguien pide factura electrónica, le mandan los datos por un mail o por un WhatsApp a un contador externo y el contador externo utiliza, no sé, supongamos que el portal de la DIAN y envía la factura electrónica al otro día, a los 2 días, los viernes. Ese es causal de cierre de establecimiento. Si me visita a mí un empleado de la DIAN, me va a pedir que el software cumpla con 4 requisitos. Uno, que sea licenciado y que tenga acuerdo de servicio o licencia, primero. Dos, que tenga resolución de factura electrónica y la de contingencia y la tenga impresa. Y eso está en el documento que mandó la DIAN en el boletín de prensa del noviembre de 2023. Tres, que yo solamente pida 3 datos para pedir una factura electrónica: NIT, mail y nombre. Y 4, que entregue la factura de forma inmediata. Si yo cumplo con esas 4 condiciones, yo supero una visita de la DIAN. Si en alguna de estas me caigo, ahí van las sanciones. ¿Dónde es donde la mayoría se enreda? Con el tema de entregar la factura de forma inmediata, que fue donde se enredó Olímpica, y la mayoría de negocios no tienen impresa, no tienen ni siquiera configurada la resolución de contingencia, uno, y dos, no la tienen impresa. Yo debo tenerla impresa, porque recordemos algo, si se va la energía, se va el internet, el país tiene que seguir facturando, y usted factura en papel en ese momento. Esa contingencia es la que le garantiza a la DIAN que le pueda responder al Ministerio de Hacienda y al gobierno de que el intercambio de bienes y servicios o el sistema de facturación está creado ante cualquier tipo de problema. Si se va la energía, si se va el internet, si la DIAN está caída, si el proveedor está caído. Si la DIAN y el proveedor está caído, ¿yo qué hago? Hago contingencia. Pero si no hay energía y no hay internet, ¿yo qué hago? Papel. No hay de otra. Cristóbal, el tema soporte para cliente de POS electrónico. A ver, yo te entiendo, Cristóbal. Antico. Eh, si querés, me te hablo al micrófono, Cristóbal, y te entiendo la pregunta un poquitico mejor. Quieras. Dale. Hola, Camilo. ¿Me Ole, escuchas? Cristóbal, ¿qué más? Sí, sí, ¿qué más? ¿Cómo vas? Listo, no, bien, hermano. No, es que te voy a apuntar, te voy a colocar en contexto una anécdota que me pasó ayer en Bogotá. Pues uno piensa que la capital está en orden todo, ¿me entendés? Ajá. Y presenté, o voy a presentar una cotización de un negocio, y el señor tiene 20 establecimientos, todos con máquina Plus, Sí. y tiene un promedio de ventas de 120 millones mensuales por cada negocio. Entonces, el hombre me decía, no, si usted me va a vender eso es, ¿cuál sería la contingencia? Porque yo no voy a dejar de vender en ningún momento. Y usted me está diciendo que tiene que capacitar gente, que tiene que, y no, le digo, es que esto es un proyecto y esto no hay que manejarlo como tienda y todas esas cosas. Le digo, no, pero yo no le voy a conseguir nada, lo montamos allí con la gente que hay. Entonces yo dije, uy, esto es todo un reto, pero obviamente que no me eche atrás. Entonces, las preguntas que yo le hago en ese sentido y lo que te estoy diciendo allí es el tema de después, por ejemplo, esa máquina Plus no va, quite eso y ponga un computador. Gente que no conoce un computador, o sea, se arman un poco de temas allí y
lo que más me interesa es el soporte que le puedo dar a este tipo de gentes. Entonces yo te estoy preguntando es, ¿el soporte de Facturate va a ser 24/7, supongo, cómo se ha hecho allá o cómo funciona eso como para tener más abierto el panorama? Ah, ok. Y cuando se coloque a trabajar, pues nosotros vamos a salir con Link, pero Link que va a atender inicialmente no todas las actividades. Tengo entendido que vamos a, porque Pero, esto es una panadería en especial, pero pero él acuérdate, tiene ferreterías y tiene más. pero acuérdate, Cristóbal, que en esta reunión estamos con contadores, digamos, del país. Mañana tenemos una reunión nosotros de distribuidores, porque ya estamos Ah, tocando, digamos, excúsame, como temas excusas. internos ya nuestros, pero te voy a responder. Bueno, el del sistema PLU de máquina registradora quedó abolido en el 2020, que es el de queso 358. O sea, yo llego a un negocio y yo lo veo con máquina registradora, es el que está en el peor escenario en este momento. Porque desde el 2020 la DIAN tiene una resolución que es la 358 que le dijo, ese sistema no sirve. Punto uno. Punto dos, lo que dice Cristóbal, ¿verdad? Pues el señor viene usando máquina registradora, el que empiece a manejar un software, pues implica que tenga una curva de aprendizaje, o sea, que tenga una formación. Ellos tendrían que tener la formación de los empleados, el cambio del software, revisar el internet, tener los esquemas de contingencia y mirar el tema de los equipos, el hardware. Todo eso, por eso el tema de, estamos a 31 de enero y esto arranca 1 de mayo. De pronto el señor puede que arranque en junio, pues seguramente declarante de renta con las ventas que me dijiste. Entonces tenemos febrero, marzo, abril, mayo, 4 meses para hacer ese tipo de proyectos, que digamos es complejo por lo que me estás describiendo. Pero si es un negocio, una panadería que tiene un punto de venta y tiene máquina registradora, chao la máquina registradora y ponga o un computador con una impresora al lado, por lo menos. Con un computador y una impresora al lado, solvente, digamos, lo básico. Ya si él quiere el cajón monedero, el código de barras para llevar inventario, ya es temas, digamos, más elaborados. Pero con lo que tiene, digamos, sencillo, podría arrancar. Y esos software tienen sistema híbrido. Tienen sistema híbrido es que si se va al internet, yo sigo facturando, ¿sí? O sea, pero siguen siendo nube, porque ya los software instalados o licenciados instalados en un disco duro, pues son obsoletos por el nivel de piratería, por el desgaste en la actualización, por los costos de desarrollo. El software vino a bajar en Colombia cuando se volvió nube, porque los software nube en el planeta es un software más económico y le permitió a cualquiera de nosotros acceder a él a precios económicos. O sea, por ejemplo, un software de estos de 70.000 pesos solamente es posible en estructura as a service, que es como se denomina, o estructura nube. Un software licenciado estaremos vendiéndolo como se vendía en 2018, 2017, 2 millones, 3 millones, 4 millones, y por supuesto, muy pocos negocios tienen los 4 millones allí para invertir en software. Pero cuando le dicen ya no 4 millones, sino 70.000 pesos o 50.000, pues eso hace que el software sea más democrático. Y a eso es lo que estamos llegando. El tema de soporte 24/7, Cristóbal, hay unos paquetes para tipos de empresas que requieran ese tipo de soporte. No todos lo requieren, no todos lo requieren. Por ejemplo, para Alpina tenemos un paquete de 24/7, pero el resto funcionamos como cualquier empresa en Colombia, 5 días de la semana, 8 horas del día. Ana Parra, cuando dice entrega la factura, ¿es impresa o envío por correo? Cuando dice entrega la factura, tú la imprimes y se la entregas al contribuyente y tú cumples con la obligación de facturar. Cuando ese contribuyente me pide la factura electrónica, ese sí me tiene que entregar un correo electrónico y yo se la envío. Entonces hay un recipiente, digamos, general, un buzón general para esas facturas de cuantías menores que no tienen ningún tipo de destinatario y yo cumplí con la obligación de facturar como establecimiento. Cuando la persona ya se identifica, pues ya sí se le envío la factura al buzón que me está diciendo. Listo. Tratamos siempre de no pasarnos de 1 hora para que no sea algo, digamos, pesado, complejo. Nosotros vamos a seguir haciendo actualizaciones de post electrónico con las novedades. En estos 3 meses, pues van a pasar varios temas. Vamos a contarles, digamos, tenemos alianzas con temas de hardware, de equipos, de software. Obviamente no somos la única compañía en Colombia, pero si ustedes están interesados en trabajar con nosotros, yo les voy a dejar aquí el teléfono nuestro, que es el 319-442-0394. Allí les contesta Marta Sánchez y para que puedan eh, pedir cotizaciones o evaluar. Yo les diría que primero la asesoría es gratuita, o sea, llévense la asesoría
o hablar con personas que sepan del tema, que les digan, bueno, usted dígame en qué parte está su negocio. No, estoy en el Chocó. Ok, internet llevado. Dígame, ¿qué hace el negocio? Es una gasolinera. Ah, ok, requiere software volumétrico porque es una gasolinera. Dígame cuántas facturas hace, dígame cuántas sucursales tiene, y de acuerdo, dígame qué software maneja actualmente. Y de acuerdo a esta información ya le pueden decir, es bueno que actualice lo que tiene o lo complemente o lo reemplace. Esos son los tres caminos para hacer una buena asesoría y que realmente seamos una solución en software y en ese tipo de acompañamiento. La ganancia es que más allá de cumplir a la DIAN, su negocio va a crecer, porque un negocio con software es un negocio que crece. Y eso está pues probado en el mundo. A todos muchísimas gracias por este espacio, por esta hora y bueno, yo espero haber sido ojalá lo más claro posible. Que esté muy bien. Hasta luego.